El tema del día de hoy, que es diplomacia científica, nos acompaña primero Karina Pombo, que es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, especialista en integración regional de Flaxo, máster en gestión de la comunicación de organizaciones de la Universidad Austral y actualmente hace su tesis en diplomacia científica en Argentina, área en la que es referente por su trayectoria y formación. Entre el 2020 y enero del 2024 fue directora nacional de promoción de la política científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, a cargo de la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación. Desde 1994 trabajó como consultora para la OEA y la Unión Europea en programas de cooperación científica, entre muchas otras áreas de experiencia. Así que bienvenida, Karina. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Perdón, ¿tu director de tesis o con quién estás haciendo tesis? Con Marcela Pizarro. Porque en realidad lo que vinculé es la comunicación internacional y la diplomacia científica. Un poco en el sentido de hecho, la diplomatura que armamos en la Universidad Nacional de La Plata tiene 5 cursos y uno es de comunicación y diplomacia científica, que está teniendo mucho éxito. Y la idea es empezar a conectar, bueno, la comunicación es algo muy transversal, con lo cual la diplomacia es comunicación. Un poco de la materia de Marcela es que surge todo esto, la relación con la diplomacia pública, y ahí conectamos entonces la posibilidad de que la diplomacia científica, como parte de esa diplomacia pública, pueda ser un valor muy importante, por ejemplo, para la comunicación internacional de un país. Yo, si bien hablo a nivel nacional, todo lo podemos trasladar a una provincia, a un estado, a una institución incluso, o algo regional, ¿no? Y a través de la comunicación internacional podemos hablar de la percepción de un país en el exterior, de la imagen de un país en el exterior, de la marca país. Y he notado en la investigación de mi tesis, en mi experiencia laboral, porque un poco mi tesis es como tener las respuestas por la experiencia y después transformarla en una investigación prolija. O sea, lo que nos deja todo esto es que la Argentina no se conoce por sus capacidades científicas tecnológicas. Sí creo que la academia a lo mejor está mejor posicionada en la opinión pública exterior por nuestros destacados recursos humanos, pero hay toda una serie de capacidades científicas tecnológicas que realmente son parte de nuestra idiosincrasia, de nuestros logros, que no hemos conseguido que esa comunicación internacional la abarque. Y acá meto a quien yo considero responsable de esta comunicación internacional, entre todos. Puedes concentrarte, o ahora si quieres decirlo más cerca del micrófono porque me dicen que no se escucha muy bien. Pero... No, creo que estoy bien. Bueno, les decía que es la Cancillería Argentina. Yo creo que ahí hay una responsabilidad importante de mejorar y de aprovechar esta disciplina, esta área de estudio que es la comunicación internacional, y de articularla, porque obviamente el Ministerio de Relaciones Exteriores es sin duda el responsable de todo lo que hacemos en el exterior, pero con un montón de actores que están acá presentes, y eso hay que saber articularlo. Hemos hecho muchos intentos, he trabajado siempre con la Cancillería Argentina. Disculpen que me salió un poquito pero me pareció que valía la pena esta introducción para explicarles por qué, digamos, mi tesis, por qué diplomacia científica y qué me pasó. Cuando empecé a trabajar en la tesis, me di cuenta que lo que había hecho toda la vida era diplomacia científica, no solamente internacionalización de la ciencia, pero es un concepto que se empezó a conceptualizar recién en el año 2010 con esta terminología. Y ahí sí voy a empezar con la presentación. Para pasarla ahí. ¿Con el teclado o el mouse? Bueno, si les parece, no sé si quieren comentar ustedes si saben algo de diplomacia científica. Yo a veces empiezo de cero porque soy media que me gusta la docencia y entonces mi
De cero, me parece. Sí, también. No, porque, a ver, lo El digo avance porque son universitario. colegas, porque todos tienen mucha experiencia y porque trabajan en internacionalización de la educación superior, que está muy conectada obviamente a la investigación y a la ciencia, la tecnología y la innovación, con lo cual ustedes saben muy bien y de hecho hacen diplomacia científica como he hecho yo, pero a veces es necesario conceptualizar un poco este tema que está relativamente poco trabajado en nuestra región y en nuestro país, pero que está teniendo un auge que es de lo que se va a hablar en el futuro por algunas razones que vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos de diplomacia científica, hablamos de todas las acciones que están en la intersección entre, algunos dicen relaciones internacionales y ciencia, algunos dicen política exterior y política científica. Obviamente que cuando hablamos de diplomacia científica, por lo menos yo hablo de tecnología e innovación. Incluso se está hablando mucho de diplomacia de la innovación. ¿Por qué digo esto? Porque hoy creo que tenemos que pensar como un ecosistema único la ciencia, la tecnología y la innovación. No es que ocurra en la práctica, no es que ocurra, pero realmente no hay desarrollos tecnológicos sin evidencia científica y ciencia básica, no hay innovación sin desarrollos tecnológicos, y obviamente cuando se llega a la innovación, sea productiva, sea innovación tecnológica y demás, se vuelve a la ciencia. Yo miraba el ejemplo del streaming de CONICET en el fondo del océano y pensaba en ese círculo que les comento, cómo tiene que trabajarse en conjunto y cómo la innovación tecnológica vuelve a generar preguntas en la ciencia básica. De hecho, escuchaba a una de las biólogas decir que si no hubieran tenido esta tecnología, estos aparatos que les permitieron llegar a tanta profundidad, no hubieran descubierto estas nuevas especies que los hacen volver a la ciencia básica a investigar qué son esos organismos vivos que encontraron y cómo el círculo ahí, o sea, necesitaron de una innovación tecnológica para abrir nuevas preguntas. Eso te hace pensar que no puede haber innovación tecnológica en un Ministerio de Desarrollo Productivo sin estar conectado con ciencia y tecnología. Lo digo desde el punto de vista de la experiencia, con agendas diferentes, muy difíciles de articular en nuestro país. O sea, realmente hablamos y en la narrativa se habla de la necesidad de un ecosistema conjunto, pero en la práctica son todavía mundos separados. Lo puede conectar mejor una pandemia que nos hace correr a todos a través de una agenda sobre la cual hay que desarrollar una vacuna en un caso de urgencia, sí. Lo puede entender un científico que que desarrolló, que estuvo en el laboratorio y que de golpe desarrolló alguna innovación que sacó un producto al mercado. Bueno, sí, tiene la integración un poco más, pero a nivel gubernamental, a nivel institucional, nos falta trabajarlo mucho. Bueno, vamos a ir más rápido, porque si no, Luisa Echeverría es una colega colombiana que se va a conectar ahora en un ratito y que es una experta en internacionalización de la educación superior. Y de hecho estamos trabajando juntas en un proyecto que ella lidera sobre la diáspora, muy interesante también como ejemplo de diplomacia científica. Para hablar de diplomacia científica tenemos que tener en cuenta todos estos actores, y un poco vuelvo a lo del ecosistema que recién hablaba, ¿no? No podemos entender la diplomacia científica solamente con el trabajo de algunos. Tienen que estar todos conectados, o la mayor parte conectada. La diplomacia actual, obviamente, está atravesada, la diplomacia tradicional, por toda la transformación digital, los nuevos sistemas de información y comunicación que hay, la globalización, y esto hace que
sin duda entre a jugar una nueva diplomacia, que es la diplomacia pública, y también ayornar a los diplomáticos a nuevos mecanismos de comunicación. Antes solamente eran los canales secretos o los cables. No digo que no existan, no digo que no sean todavía esenciales para trabajar la diplomacia en determinado nivel y determinado tema, pero justamente hay una diplomacia pública acompañada por todos estos tipos de diplomacia, la científica, la de innovación, la cultural, la económica, que hacemos todos los actores, que integramos la sociedad civil también, y que al internacionalizar nuestras acciones o nuestras actividades, estamos siendo actores de la diplomacia pública. La diplomacia pública, ahora vamos a ver de qué se trata, la suma de todas las actividades de comunicación exterior, y ahí conectamos de vuelta con la comunicación internacional, dirigidas a élites o líderes de opinión, pero también a la opinión pública general, que a largo plazo tienen por objeto influir de manera positiva en la imagen y percepción de un país. Es una de las, obviamente, de las definiciones que podemos encontrar en la academia, pero lo interesante, fíjense, que habla de percepción en el exterior, de influencia, o sea, realmente es una herramienta que si se sabe utilizar, y mismo la diplomacia tradicional la tiene en cuenta como estrategia de comunicación internacional, es muy interesante. Y pensemos en algunos países que sin duda la trabajan muy bien, como es el caso de China, mismo Estados Unidos. Bueno, no quiero poner el caso de Israel ahora por todo lo que está pasando a nivel militar, pero realmente también nosotros pensamos en Israel como una potencia tecnológica que supo de la nada en un desierto promover tantos desarrollos y vender esa tecnología. Alemania también. O sea, son países que han sabido insertar en la imagen de país, en la comunicación internacional y a través de sus actores de diplomacia pública, no solo de diplomacia tradicional. Cuando hablo de diplomacia tradicional, obviamente hablo de los diplomáticos de carrera, pero aún así hay oficinas de diplomacia pública dentro de las cancillerías. O sea que es muy importante integrar las dos por lo que les comentaba, ¿no? Los cambios y la globalización y la transformación en las comunicaciones. Y por supuesto entenderlas como poder blando. Y de esta manera también tengo que entender a la diplomacia científica, ¿no? Un poder obviamente no es duro, no es militar, no es de coerción, pero sí de influencia y que puede tener hasta implicancias geopolíticas, ¿no? Pensemos en los recursos naturales, en las capacidades científicas, tecnológicas, de resolver un desafío global, el poder que le da a ese país, el posicionamiento geopolítico de saber que hay un país que puede tener la solución de la vacuna contra el COVID, cómo se usó la diplomacia de la vacuna. Yo les comento así para que empiecen a conectar un poco los conceptos. Bueno, esto lo voy a pasar de largo porque un poco ya lo hablé, ¿no? Cómo está conectada la diplomacia pública a la comunicación internacional, cómo sea percibido un país en el exterior tiene implicaciones sobre la capacidad de un país para atraer inversiones y turismo, o sea, cómo realmente es un poder blando de influencia. Pero, ¿qué es la diplomacia científica? Como dijimos, todas las ubicamos en todas las actividades que estén en la interacción o en la intersección entre ciencia y asuntos internacionales, entre ciencia, política exterior y política científica, y acá agregamos la política educativa, la política de educación superior, o sea, saquemos la palabra científica si quieren y hablemos de política y de política exterior. Los actores ya los mencionamos, pero hay un condimento que no debe faltar
en la diplomacia científica para diferenciarla de la mera internacionalización de una acción, que es el interés político, el propósito con el que se hace, que tiene que estar también conectado con que sea una acción dentro de una estrategia y que dure en el tiempo. Estamos hablando de diplomacia científica cuando hay un interés que puede ser político o hasta institucional. Lo digo institucional porque acá hay universidades. Cuanto más asociado ese interés institucional esté a una política general, como puede ser la política de educación superior, mejor, más fuerza tiene, más sostén en el tiempo. Hay que pensar la institucionalidad, no las gestiones. Hay que pensar en políticas públicas. Y la diplomacia científica puede ser perfectamente una diplomacia pública, sobre todo cuando hablamos de ciencia, que estamos hablando de mediano y largo plazo para tener resultados. Entonces, si nosotros cambiamos los planes de ciencia y tecnología cada 3, 4 años, volvemos a empezar, no tenemos una estrategia de diplomacia científica, no generamos la confianza. Yo creo que me voy a ir de tiempo. Soy de eso. Y 10 minutos se conecta. Yo estoy abierta a cualquier curso, profundización que quieran organizar, así que esto es como una introducción para conocernos y plantear el tema. Dicho esto, les decía que la internacionalización, ustedes lo saben desde el lugar que ejercen, necesita confianza con los socios, necesita una relación, un vínculo, sobre todo con países donde las culturas son diferentes, como los asiáticos, y una confianza y un respeto de que uno va a cumplir con los compromisos. Y cuando se firma un acuerdo, ahí sí quiero pasar esta parte porque es muy importante, cuando se firma un acuerdo, el acuerdo no lo firmamos, primero, para no implementarlo. Y segundo, no lo firmamos para que dure 2, 3 años. Entonces, ese es el mejor ejemplo de que ustedes entiendan que la diplomacia científica se construye con cierta institucionalidad, con cierto propósito a mediano y largo plazo, si se puede convertir en una política pública. ¿Qué quiero decir con política pública? Que trascienda las gestiones, que no dependan de una administración, sino que se puedan sostener en el tiempo y que esté atada a la institución. Lo hablo desde un Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación hasta cualquier institución. Y lo mismo pasa en la diplomacia científica regional. O sea, nuestro fracaso en diplomacia científica en la región tiene que ver con no tener una institución que lidere también el tema, que lo articule y que lo integre. No hay integración regional en ciencia, o muy poca. Hay intentos como CELAC, hay intentos como el Mercosur, que ustedes también tienen su reunión especializada en temas de educación, nosotros todavía tengo la camiseta en ciencia, pero no prosperan porque las instituciones son débiles. Y para compararlo con algo fuerte en diplomacia científica, en estrategia de diplomacia científica, piensa en el caso de Bruselas, de la Unión Europea y de la integración regional que hay en relación a la ciencia, la tecnología y la innovación con los programas marcos, las definiciones y la continuidad en el tiempo, a pesar de los cambios mismo de autoridades dentro de la Unión Europea. Entonces, eso es lo que está haciendo falta en nuestra región. Decimos que se habla desde el 2010 de diplomacia científica, pero desde que existió la diplomacia hay antecedentes históricos que demuestran que existe diplomacia científica aun cuando haya rispideces entre determinados países. Es el ejemplo de Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El ejemplo más clásico, y es la foto que mostramos, es el Tratado Antártico, donde 12 países se reúnen para firmar un tratado renunciando
al pedido de soberanía sobre el territorio antártico y cediendo la posibilidad de hacer investigación científica en la Antártida. Entonces, ahí es como, a pesar de las peleas, de las diferencias, de las rispideces, cómo se genera una agenda positiva a través de la ciencia, ¿sí? Con la firma del Tratado Antártico. Es un ejemplo muy, muy claro que se puede profundizar y lo podemos conversar en otro momento sobre diplomacia científica. Como les decía, el punto de inflexión fue en el 2010, donde la Academia de Ciencia de Estados Unidos, que asesora mucho al gobierno, en conjunto con la Royal Society de Londres, que es la cuna del asesoramiento científico en el Reino Unido. No solo hay asesoramiento científico para la política científica, sino para toda la política gubernamental, lo cual nos trae a la importancia de la toma de decisión política sobre la base de evidencia científica, cosa que nos falta un montón también en América Latina. Aparece un informe, New Frontiers, sobre diplomacia científica, que es donde aparece por primera vez el concepto de diplomacia científica. Habla de uso de colaboraciones científicas entre naciones para abordar problemas comunes, por eso es muy clara la diplomacia científica en foros multilaterales y en reuniones como las cumbres, ¿no? Las COP, cumbres de las partes y demás en distintos temas, porque realmente se tienen que juntar muchos actores para resolver desafíos globales. Entonces, la diplomacia científica en ese sentido es clave, pero también en el ámbito bilateral, sin duda. Hay que diferenciarla de la mera cooperación científica, pero acá lo que demuestra es para construir puentes y mejorar las relaciones. De vuelta a la agenda positiva que tenemos en diplomacia científica. Acá es donde se habla de la diferencia en cooperación internacional, en donde hay una diplomacia científica explícita, cuando realmente hay una estrategia, hay una institucionalidad, hay un propósito, un objetivo institucional, y la implícita, que a lo mejor es la relación que puede tener un investigador con otro al internacionalizar su proyecto o hacer un intercambio estudiantil o un intercambio de investigadores. O sea, si nosotros lo ponemos eso en un ámbito institucional, con un propósito determinado, ya estamos hablando de diplomacia científica. Si el investigador va por cuenta suya, no tiene el mismo efecto. No es que no sea cooperación internacional, pero no tiene el efecto de la diplomacia científica. Igual les dejo la presentación para que ustedes vean. Bueno, características: resolver los desafíos de la humanidad. Cada vez más el mundo requiere de asociaciones efectivas entre científicos, formuladores de políticas y diplomáticos. Piensen que se cerraron los países cuando surgió la pandemia, y al poco tiempo se dieron cuenta que si no volvíamos a la colaboración internacional, la vacuna no salía, o por lo menos no llegaba a todo el mundo. Entonces, la necesidad de colaboración científica fue evidente para resolver el problema. Después hablamos de los negocios y todo lo que pasó, ¿no? Pero colaboración científica es fundamental. Y después, que es un área de estudio que está conectada a todos los sectores estratégicos. Algunos sectores estratégicos. Hoy se habla mucho de diplomacia de la innovación, pero bueno, tiene que ver con transferencia tecnológica, con propiedad intelectual, que empecé mi charla diciendo la necesidad de que esté conectado con la ciencia y la tecnología. Y voy a detenerme en este enfoque tradicional. Es un enfoque en donde destacamos 3 categorías que no pueden trabajarse de manera independiente: ciencia en la diplomacia, diplomacia para la ciencia y ciencia para la diplomacia. Están las 3. Para que haya diplomacia científica tienen que estar las 3 dimensiones presentes
por ejemplo, en un programa de cooperación. Rápidamente, el primero es fundamentar los objetivos de política exterior en información científica. Me posiciono, tomo posición en una cumbre de las partes sobre biodiversidad sobre la base del asesoramiento científico. Defino políticas sobre la base de la evidencia científica. Es la ciencia en la diplomacia. La diplomacia para la ciencia son los acuerdos, toda la posibilidad que me da la Cancillería para firmar acuerdos intergubernamentales aparte de los interinstitucionales que yo puedo firmar como institución. ¿Por qué es importante? Traslado de equipamientos, visas, problemas migratorios. Cuando no pasa nada, no necesito la Cancillería. Cuando pasa algo y hay un conflicto, lo voy a precisar. Por eso la importancia de que todos los acuerdos que firmemos estén comunicados a un Ministerio de Relaciones Exteriores, esté conectado o articulado con la diplomacia tradicional. No me van a decir qué firmar o cómo, porque tengo potestad para hacerlo, pero la importancia de que la diplomacia esté en caso de que haya algún conflicto que resolver es fundamental. Los conflictos que tuve que resolver porque tenía acuerdos intergubernamentales firmados por el Estado argentino, aun cuando el problema surgía de un acuerdo interinstitucional, ha sido clave. En algún momento les puedo contar experiencias. Ciencia para la diplomacia. En la última dimensión, y acá es mejorar los vínculos, generar una agenda positiva. He tenido varias reuniones en la Cancillería de consultas políticas, que nada parecía que ver con ciencia y tecnología. Sin embargo, cuando se pudría todo y se peleaban y no podían salir de las trabas comerciales, me pedían que me sentara a hablar de cooperación científica, tecnológica y de innovación, y todo empezaba a fluir. Es agenda positiva. Si se hace algo bueno. Y eso es clave para la diplomacia también. Profundizando un poco las categorías, la diferencia con cooperación científica internacional, un poco ya lo comentamos, y la experiencia argentina. La importancia de articular desde la política científica el plan de ciencia, tecnología e innovación, trasladarlo a la política de educación superior desde el Ministerio de Educación, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, con la política exterior, siempre trabajando, y con Marina de hecho lo hacíamos, ¿no? No hubo un centro universitario argentino-alemán sin desarrollarlo de la mano de la Cancillería argentina. Y eso también facilita, piensen en las representaciones argentinas en el exterior y todo lo que favorecen a la diplomacia científica o educativa cuando uno manda una delegación, cuando hay que visitar instituciones, cuando va un ministro, cuando va un rector de una universidad o una delegación de la universidad. Siempre la representación argentina en el país de destino va a favorecer esa agenda y va a de algún modo apoyar toda la cooperación o las acciones de diplomacia científica que uno haga. Esto es para simplemente la historia, para entender cómo la ciencia y la tecnología a lo largo de muchos años y desde hace muchos años en Argentina se fue consolidando, y eso permitió trabajar una estrategia de diplomacia científica, que obviamente hay que articularla con todo el sistema científico porque no todo estaba dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia. Fundamental el plan, y que dentro del plan esté enfatizado el tema de la internacionalización de la ciencia, con una estrategia, como les decía yo, a mediano y largo plazo que nos pueda sostener los programas de cooperación en el tiempo, y con una estrategia que se construya a través de la política científica y del plan. Yo no puedo ir en contra de lo que dice un plan de ciencia y tecnología cuando hago diplomacia científica. Ustedes traten de trasladarlo
a sus instituciones, al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Políticas Universitarias y demás. La conexión y la importancia también de construir esa estrategia de diplomacia científica teniendo en cuenta la política exterior y sus prioridades, la relación con socios estratégicos, que también, ¿no?, debe estar cuidada y debe estar alineada a lo que es la política exterior, y los instrumentos de cooperación. En el caso de Argentina, han sido muchos, ¿no?, desde centros binacionales, desde programas. Bueno, acá les traigo esas dimensiones a los ejemplos: los acuerdos, diplomacia para la ciencia, la implementación de programas e instrumentos de cooperación que requieren asesoría científica, que es la ciencia para la diplomacia, y la agenda positiva. Niveles de cooperación que ha habido de diplomacia científica que nos permite ir profundizando la cooperación científica. Primero los contactos bilaterales, multilaterales, desarrollo de proyectos, centros binacionales, programas que se han sostenido en el tiempo, distintas modalidades de cooperación con estos resultados, y programas realmente exitosos y que han llevado, en algunos casos, entre 10, 20 y 30 años de duración, como es el programa ECOS. Hemos tenido programas con la Unión Europea, con Italia. Bueno, no me voy a detener porque ya es la hora. Los centros binacionales, que también han sido una manera de generar una estrategia de diplomacia científica en sectores específicos, como el CABIO en biotecnología. Instrumentos de cooperación son fundamentales para que esta estrategia se implemente, como por ejemplo las convocatorias para proyectos y la financiación. En el área multilateral, ya les mencioné algunos organismos y también integración regional, con la debilidad que les comenté en América Latina, ¿no?, de poder construir una estrategia de diplomacia científica sin un actor clave que nos integre en la región. Yo dejaría esto de lado, nombrarles el programa Raíces por la importancia que tiene la diáspora en la diplomacia científica. Ellos desde el exterior han colaborado en la construcción de programas de cooperación internacional y de algún modo también están presentes en esa conjunción de la política exterior y la política científica. Consideraciones a tener en cuenta, y con esto termino: la necesidad de trabajar de manera conjunta en una estrategia de diplomacia científica con todos los actores e instituciones del sistema, incluyendo obviamente a las universidades, darle institucionalidad a las acciones de cooperación, una estructura y seguimiento, sumar en la articulación a todos los actores, tener un carácter federal, incluyendo la colaboración centralizada y descentralizada, que hoy está muy en auge, ¿no? La estrategia debe estar liderada entonces por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio de Ciencia de la Nación y sus sucesores, o las instituciones que lo sucedan, y dar continuidad a las acciones con planes específicos, con planes de implementación a mediano y largo plazo. La comunicación internacional es fundamental para tener en cuenta, y yo sumaría un punto más a todo lo que se dijo, que es sumar a la política científica y la política exterior la política económica o de desarrollo productivo, porque si no, no vamos a lograr nunca ese efecto con la innovación tecnológica. Disculpen. Vamos a
Karina, si querés café, agua, algo, servite. Claro. ¿Verdad? Una Después medialuna, ¿qué? agarrate una medialuna y está espectacular. Esto es descontracturado. ¿Te puedo hacer una pregunta mientras Obvio, tanto esperamos? Porque nosotros recibimos de Cancillería todo un reporte que nos preguntaban a nosotros un montón de datos. ¿Eso finalmente se llegó a algún resultado de cómo las instituciones tienen, cómo manejan estos temas o no estás al tanto de eso? Algo reciente, Y sí, el año fue- pasado. No, hubo un encuentro en Córdoba Sí, Sí, más me enteré, pero yo no estoy más Ah, en el ok. gobierno. Sí. Sí, yo me fui en enero del 2024. Así que, pero me enteré, porque estoy en el ámbito de la diplomacia científica, de que eso ocurrió. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, si quieren también, cuando una vez termine Luisa, pasamos a hacer preguntas para los dos. Entonces, le damos la bienvenida a Luisa. ¿Estás ahí, Luisa? ¿Nos puedes escuchar, ver? Bueno, Hola, ¿me Luisa, escuchan? hola, sí, te escuchamos. Bueno, Perfecto. Luisa es directora de Diplomacia y Cooperación Científica Internacional en la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Es doctora en Educación de la Universidad de Murcia en España, investigadora y consultora en Educación Superior Internacional, Diplomacia Científica y Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina. Ahora es directora ejecutiva de la Red Diprocientífica y bueno, pueden ver un poco más de su trayectoria en la pantalla. Así que bienvenida, Luisa, muchas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar compartir hoy este espacio con Karina. Y aquí, como te comentaba yo antes, estamos reunidas universidades privadas y públicas en el Foro Argentino de Educación Internacional. En total somos 34 universidades, si no estoy mal, con una invitada. Y pues es un espacio en donde nos estamos reuniendo casi que cada mes, ya por casi 20 años, a discutir temas de internacionalización, a discutir nuestra tarea de internacionalización. Y pues la idea es con estas charlas poder aportar a nuestro trabajo, poder fortalecer nuestras oficinas. Así que muchas gracias y te dejo la palabra. ¿Quieres? Bueno, gracias. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Perfecto. Ah, bueno, buenísimo. Te Entonces, saludo, Luisa, antes de empezar, ¿cómo estás? hola Karina, ¿cómo estás? Bueno, por ahí nos saludamos a la distancia, hablamos bastante con Karina. Bueno, no sé si me dan la posibilidad de compartir porque veo que está compartido todavía como el perfil. Lo que no sé es cómo dejar de compartir. Ahí. Stop share, ¿Dónde está? Juan, en rojo ahí. Ah, ok, ya, perdón. Listo, ahí ya deberías poder compartir. Súper, bueno, primero, bueno, darle las gracias por la invitación. A Juan, a Karina también, bueno, pues por esa introducción que desafortunadamente no pude ver a detalle, pero que muy seguramente ya ha sentado las bases para esta discusión que vamos a tener. Em, para empezar, siempre es importante que pensemos, ¿no? Cuando hablamos de diplomacia científica en las universidades, que ese es el tema que vamos a estar tratando aquí conmigo ahora. ¿Cuál puede ser el impacto de esto, ¿no? ¿Cuál puede ser ese impacto, ¿no? De lo que tenemos en ese diálogo, ¿no? Entre las relaciones internacionales, la ciencia, la política pública y la influencia. ¿Qué rol puede jugar allí la universidad en ese concierto, ¿no? Para algunas universidades será un rol más importante, para otras será un rol secundario, pero siempre me gusta empezar este tipo de charlas poniéndolos a ustedes a reflexionar el rol que quiere tener la universidad, particularmente en esta discusión que va dentro de estas cuatro esferas. Entonces voy a empezar a compartir pantalla, un segundo. Bueno, acá tenemos la presentación. Ahí se ve. Súper.
Bueno, en este espacio vamos a estar hablando acerca del rol de las universidades en los procesos de diplomacia científica, particularmente su rol como articulador, su rol para todo el tema de sostenibilidad también, ¿no? Porque muchas veces tenemos esfuerzos de diplomacia científica, pero no sabemos cómo estos esfuerzos pueden ser sostenibles en el tiempo. Y efectivamente, para estos procesos de sostenibilidad, las universidades pueden jugar un rol aquí también. E igualmente el rol de las instituciones de educación superior frente al tema de las redes, ¿ok? Porque las redes, ya sean redes temáticas, ya sean redes de investigación, redes un poco más grandes también en donde juegan un rol las instituciones de educación superior, pueden ser relevantes en ese diálogo y en ese reconocimiento de los actores en los procesos de diplomacia científica. Bueno, ya me di cuenta que también hicieron como una profundización un poco de lo que era la diplomacia científica, entonces me voy a concentrar más bien, digamos, en ya el tema del sur global y las universidades. Entonces, el sur como contexto, y esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta, incluso en las reflexiones frente a los procesos de internacionalización, porque tenemos a muchos autores, ¿no? Que son del norte global, tenemos a mucha producción que viene pues desde otras esferas de conocimiento, y siempre es muy importante que nosotros tengamos ese discernimiento, ¿no? De poner de poder aterrizar, ¿no? Eso que ha sido producido en el norte a lo que nosotros estamos necesitando en el sur. Particularmente en esta presentación voy a estar referenciando un trabajo que hizo Ruffini y Krasniak en el año 2023. Y este trabajo lo referencio bastante porque si bien es producido en el norte, tiene un enfoque en el sur global. Entonces, considero que es un trabajo muy interesante. Y cuando hablamos de diplomacia científica en el sur global, aquí hay algo muy importante, que identifiquemos esas dificultades, ¿no? Que estamos experimentando en las instituciones de educación superior, principalmente cuando hablamos de ciencia. No sé si alguna de las personas que está, sé que este es el foro para el tema de la educación internacional, pero quizás haya alguien que sea científico, quizás haya alguien que se desempeñe en el ejercicio de investigación, pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la investigación, yo pues estoy vinculada a una vicerrectoría de investigación, extensión e innovación. Uno de los grandes problemas que tenemos en las instituciones de educación superior acá en Colombia, y me atrevo a decir que también en Argentina, es la falta de financiamiento para los ejercicios de investigación. Muchas veces hemos escuchado la siguiente frase: tengo las infraestructuras, no sé cómo mantenerlas. Tengo la gente, no sé cómo mantenerlas. Tengo los proyectos, no sé cómo mantenerlos. ¿Ok? Este es un discurso que evidenciamos mucho, particularmente en nuestras instituciones de educación superior aquí en América Latina. Y para esto la diplomacia científica puede ayudar. Ahorita les voy a dar algunos ejercicios prácticos y ejemplos prácticos, quizás de cosas que ustedes ya vienen haciendo, para que se den cuenta cómo ustedes desde Relaciones Internacionales también tienen mucho poder en este diálogo y en este concierto de la influencia, porque aquí vamos a estar hablando mucho de cómo influenciar, dónde, qué botones puedo tocar, qué botones toco para que se empiecen a mover los temas que estamos necesitando y los dolores que tenemos en las instituciones de educación superior. Porque cuando hablamos de diplomacia científica, ya hablamos, ¿no? De lo que decía ahorita Karina, del tema de diplomacia de la ciencia, diplomacia para la ciencia, todas estos esquemas. Y aquí yo quiero que ustedes entiendan que uno de los roles que nosotros tenemos cuando estamos en una institución de educación superior y cuando somos directivos principalmente es influenciar, es influenciar. Pero ahora yo les pregunto, ¿a quién podemos influenciar? No podemos influenciar a todo el mundo. Tenemos obviamente una esfera de influencia. Los rectores tienen otra esfera de influencia. Las redes tienen otra esfera de influencia. Las asociaciones tienen otra esfera de influencia. Pero nosotros desde nuestro rol podemos influenciar. Entonces, eso es lo primero. Entonces, tenemos problemas de financiamiento.
Tenemos problemas muchas veces de visibilidad, problemas para acceder muchas veces a expertos, a recursos, a infraestructura del primer nivel, o sea, problemas de acceso, limitaciones, ¿ya? Pero entonces uno se plantea, bueno, Luisa, ¿y qué puedo hacer en ese rol? Lo primero son los datos, porque en diplomacia científica, el que tiene los datos, el que tiene la información, el que tiene el conocimiento, es la persona que maneja. Entonces, nosotros en diplomacia científica tenemos que empezar a manejar datos de ese proceso que yo quiero influenciar. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo veo que en mi país los programas que están financiando cooperación científica internacional, esta es mi hipótesis, atención, tienen un sobreenfoque a movilidad. Listo, vamos a validar esa hipótesis, vamos a recoger datos, vamos a hablar con agencias, vamos a revisar qué es lo que está financiando actualmente acá los financiadores de la ciencia. ¿Qué están financiando? Hago un cuadro, hago un análisis, empiezo a revisar y me doy cuenta, oh sorpresa, es verdad, oh sorpresa, es verdad. Se los digo porque estoy haciendo lo mismo aquí en Colombia. Oh sorpresa, es verdad, mi hipótesis es verdad. Empiezo a revisar todos esos programas. Muchos de esos programas se generaron hace años. Ecosnord, uno que se llama Procol también de conexión con Alemania, de movilidad con Alemania. Una serie de programas que se generaron hace años y unos que han sido generados de poco tiempo para acá, pero son generados por policymakers y no por investigadores. Y cuando un programa es generado por policymaker, pues obviamente hay una desconexión total con el usuario final. Entonces, hago mi cuadro, hago mi análisis, tengo los datos, me acerco a la persona que puede transformar el programa que me está ya haciendo una ladilla, me está haciendo ya un problema porque no me está ayudando a la situación interna que yo tengo en mi universidad. Entonces, esa es la invitación que yo quiero que ustedes hagan y esta es la reflexión, o sea, este es el kickoff, ¿no? Estamos calentando motores, pero ese es el nivel que yo quiero que la gente empiece a moverse, porque muchas veces pensamos, no, yo llego hasta aquí, voy a NAFSA, voy a esto, espectacular, claro que sí, pero tú tienes que atacar los dolores internos que tiene tu universidad. Y los dolores internos en investigación es el financiamiento para la investigación. ¿Ya? Y en estos momentos, la manera de atacarlo es con datos y yendo a la agencia. Agencia, tú tienes desde hace rato este tipo de programa, este esquema de financiamiento. Muéstrame cómo te ha ido con ese esquema de financiamiento. ¿Consideras que estás teniendo éxito? ¿Consideras que está bien? Te voy a dar un feedback que viene desde la investigación. Te voy a dar este feedback. Los investigadores aquí en Argentina, aquí en Colombia, estamos necesitando recursos para proyectos. Queremos billete para proyectos, no para movilidad. Para movilidad tenemos muchos otros programas. ¿Ok? Entonces, replanteémonos esto, hagamos una sesión de trabajo. Mira, aquí tienes el foro. Desde el foro te podemos colaborar, podemos co-construir contigo, te ponemos a disposición nuestros investigadores para que te den feedback, y construyas un esquema de financiamiento que de verdad sea importante, porque ahorita Karina hablaba que por medio de la diplomacia científica nosotros podemos colaborar, coadyuvar a los ejercicios de cooperación científica internacional. Esto que estamos haciendo es diplomacia científica. Yo voy al financiador internacional, lo influencio a él. Él quiere influenciarme con su programa. Yo voy y lo influencio a él. Esto es contrainfluencia. Yo voy y lo influencio a él. Le digo, no, mira, ese programa que tú lo generaste en otro momento, en un momento en donde probablemente Argentina sí necesitaba mucho más relacionamiento, en un momento en el que Latinoamérica de verdad estaba quedado en relacionamiento, pero en estos momentos, más que relacionamiento, papá o mamá, es billete para financiamiento, billete para proyectos. Entonces, ese es el tipo de conversaciones que debemos tener cuando hablamos de este tema de la influencia que nosotros podemos tener por medio de los ejercicios de diplomacia científica. Entonces, sí, vemos que la diplomacia científica, cuando nosotros estamos hablando de sus salidas, digamos, a nivel universitario,
En mi institución, como nosotros lo hemos generado, nosotros tenemos una gran sombrilla que es el proceso de internacionalización. Esa es una gran sombrilla que es la internacionalización. Es una gran sombrilla, ¿vale? Dentro de esa gran sombrilla tenemos todos los ejercicios de internacionalización que ustedes ya conocen, ¿no? De la parte curricular, de outreach, de internacionalización al servicio de la sociedad, de todos estos discursos que ya conocemos. Pero también nosotros allí podemos tener los ejercicios de internacionalización de la investigación. Y dentro de internacionalización de la investigación, nosotros pues obviamente tenemos muchos ejercicios, ¿no? Ustedes ya conocerán las manifestaciones de la internacionalización de la investigación. Tenemos ejercicios, por ejemplo, de movilidad científica, de formación de alto nivel, de knowledge flows, de circulación del conocimiento, ¿no? De cotutelas, de copatentes, etcétera, ¿ya? Todo esto, pero al mismo tiempo, paralelamente a esto, tenemos el proceso de diplomacia científica que viene siendo para lo que les estaba diciendo ahorita, el ejemplo que les estaba mostrando. Porque si yo hago eso, obviamente voy a facilitar muchas cosas. ¿Cuál es el core? ¿Cuál es el corazón de la internacionalización de la investigación? Le pregunto a los que están presentes. No sé si alguien quiere contestar esa pregunta. ¿Cuál es el core de la internacionalización de la investigación? ¿Quién dice? A ver, ¿quién tiene alguna idea? Acceso a fondos. Puede ser, Es utilitario, acceso a fondos. acá Gabriela decía acceso a fondos y le sumo acceso a capacidades instaladas en otros lugares que uno no tiene. Nosotros, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, hay un microscopio electrónico, pero está conectado a una red de microscopios electrónicos de Latinoamérica para que los investigadores puedan utilizar, y cada microscopio tiene distintas capacidades. Entonces, cuando uno saca el turno de uso ahí, se puede conectar a esa red. Si no estaría la red, es limitada la capacidad. Yo no soy investigador, pero sé que hacen eso, por ejemplo, en el área. Pero eso yo Ezequiel lo vendo internamente diciendo, con una red tenés el equivalente a 10 microscopios. Claro. Para mí sigue siendo la plata lo que mueve el interés todo y termina las ahí. políticas. Entonces, pero la lógica, por lo menos que yo percibo, Luisa, es, me vas a conseguir plata de afuera. Con tu trabajo me vas a conseguir plata de afuera. Eso es lo que yo recibo. Bueno, Yo igual insisto, perdón, yo insisto igual que todo termina siendo plata porque el otro tiene más plata para comprar más cosas, pero... O es la percepción. Claro, pero no siempre es plata. Hay otro Exacto. caso, por ejemplo, la Facultad de Tecnología Informática que hace procesamiento cuántico con una computadora que está en Italia, en un convenio que tenemos. En realidad no paga para eso. Italia le brinda esa posibilidad por un convenio que tenemos. Entonces, acá no está ese procesador cuántico y está allá. Y si no, estaríamos haciendo diplomacia científica, ahora que usamos el concepto, no lo podríamos. Sí, pero me permito como abogada del diablo también un comentario de cuidado respecto a esto en términos de la dependencia que se genera en el sostenimiento de determinados emprendimientos científicos hacia la disponibilidad efectiva del financiamiento externo. Si vos generás una dependencia tan directa, de repente tenés un cambio de política pública, científica y de relacionamiento exterior. Ejemplo Trump, ¿entendés? Que entra como un elefante en un bazar y se lleva puesto todos los delicados acuerdos de diplomacia pública, científica, tecnológica, todas las capitas que nos estaba mostrando Karina, y te quedaste, digamos, con tu microscopio sin conexión, o lo que fuera. Truncaste de una. Entonces, para mí, perdón que haga como abogado del diablo, tiene que haber una cierta reciprocidad, respeto mutuo y trato entre iguales para quienes están colaborando y en todo caso aprovechar la colaboración, el asesoramiento, la experiencia de aquel con quien uno está colaborando para poder desarrollar los fondos propios y no estar siempre en una dependencia que en definitiva siempre te deja en el lugar del necesitado. Siempre te dejan en el lugar de la lisura que financiar. Solo coincido, mi respuesta, respondiendo a la pregunta de Luisa, es cuál es la percepción de
o sea, la mentalidad sigue siendo para mí afuera de la plata, que termina en la situación que tú acabas de describir. Y hay un cambio enorme que tenemos que lograr provocar. ¿Puedo hacer una intervención? Sí, pues. Hay, habla de esa plata afuera, Luisa, yo haría una diferencia de dos actores, esas contrapartes con las cuales tengo una relación de simetría y cofinancio, y las agencias financiadoras, como puede ser el BID, que me da fondos, que le da fondo al país para desarrollo de proyectos educativos, de investigación, de desarrollo tecnológico. O sea, yo ahí pondría dos, porque vos pusiste el ejemplo de COSNOR, del PROACAR, que se llama en Argentina, en Colombia también existe, con Alemania. Esas son movilidades donde cofinanciamos y tenemos derecho a opinar sobre la agenda, pero cuando entramos en el programa marco de la Unión Europea a los proyectos que ellos decidieron, sobre la agenda que ellos decidieron, por más que tuviéramos un acuerdo intergubernamental con Argentina, 4 países de América Latina los tienen, Chile, México, Argentina y Brasil, les aseguro que no podemos opinar una palabra. El programa marco está definido. Así es. Y entra Latinoamérica si tiene ganas, la Unión Europea no, con las condiciones de ellos. Entonces, creo que también hay que analizar cuáles son las agencias financiadoras y las posibilidades afuera. Perdón. Bueno, es justo eso, es justo eso. Voy a continuar por tiempo porque a las 9 me tengo que retirar, pero efectivamente se trata de eso. El análisis, los datos, lo que les decía, el que tiene los datos tiene el poder. El corazón, el core de la internacionalización de la investigación es cooperación científica internacional. Cooperación científica internacional. No es movilidad, no es movilidad, es la cooperación científica internacional. Y alguien decía ahorita, ay, es que eso es la plata para proyectos, ay, es que eso es plata. Bueno, pues en la cooperación científica internacional, pues muchas veces sí necesitamos recursos, efectivamente. Muchas veces sí necesitamos recursos. Ahora bien, lo que acaba de decir Karina, creo que eso lo dijo Karina, es real. ¿Hasta dónde influenciamos nosotros? Nosotros influenciamos donde podemos influenciar, donde podemos influenciar. Y eso es verdad, claro que sí. Incluso con programas nuevos que se vayan a crear, que uno escucha que se van a crear. Tin, me meto e influencio. ¿Sí ven? Ahora bien, hay otras agendas que ya vienen top-down. Eso no lo puedo influenciar. Eso no lo puedo influenciar. Ahí a quien tengo que influenciar, al investigador con el que voy a someter el proyecto, para que sea una cosa que de verdad tenga algún impacto en la zona, en la región en la que yo estoy y en la que yo represento. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí alguien tiene una pregunta. Adelante. ¿Lovisa? Sí, mi pregunta es más bien cerca del rol de lo que podemos desempeñar desde las oficinas de Relaciones Internacionales, tocando un poco sobre esto del tema de los roles, ¿no? Muchas veces, desde mi experiencia, como siempre, entramos al último momento cuando hay un problema para resolver, ¿no? No para el diseño y hay como un diálogo que puede resultar dificultoso a veces con los y las investigadoras, porque ellos consideran que el proyecto que tienen es de ellos, como que no ven más allá de su propio grant, ¿no? Entonces, un poco quisiera tanto de Luisa y también de Karina ver cómo desde la diplomacia científica el rol de las oficinas de investigación o de internacionalización puede ser, tomando en cuenta de una forma distinta, ¿no? Donde la pertenencia de un tal proyecto, un tal fondo, que son fondos internacionales, se termina negociando entre investigadores. Por ejemplo, por más allá que con la Comisión Europea, por ejemplo, hay un involucramiento institucional en los proyectos, firman las autoridades,
hay una gestión de etcétera, pero muchos de los diálogos que realmente son de diplomacia científica lo hacen entre científicos nada más. Entonces, a la hora de tener que resolver cualquier conflicto o tema que surge, no se toma en cuenta la diplomacia, digamos, se toma más en cuenta la parte más científica, ¿sí? Entonces quería ver un poco si tienen alguna recomendación o reflexión sobre ese tema. Gracias. La recomendación que decía era lo que decía ahorita, datos. La persona que tiene datos, independientemente en el rol en el que estés, tienes la información. Tú ya recogiste los datos. Por eso es que les decía y les hacía la invitación de recoger datos sobre eso que ustedes quieren cambiar. Yo les hacía el ejemplo ahorita de los programas de cooperación científica internacional, pero esto aplica también para otras cosas. ¿Sí ven? Los enfoques temáticos, por ejemplo. Eso es un tema, ¿ya? Para trabajar. Eh, los esquemas también, ¿cómo es el diseño de los esquemas? Ahorita yo les daba el ejemplo que en el estudio que estoy haciendo aquí en Colombia, principalmente vi que tenía un enfoque a movilidad. Yo no trabajo directamente en el área de internacionalización, yo trabajo en un área que busca gestionar recursos para proyectos. Entonces, ¿qué hago yo? Que obviamente le pegue a mi área y que busque recursos para mi institución, porque mi institución necesita plata, como todas las otras. ¿Sí ven? Entonces, ustedes también tienen que ver cuáles son esos problemas de las áreas sustantivas, porque normalmente ustedes son estratégicos o tienen como otro rol, pero los problemas de las áreas sustantivas y cómo ustedes pueden ayudar a las áreas sustantivas a solucionar esos problemas que tienen, porque esos son los problemas que no dejan dormir a los rectores. Ya, los problemas de las áreas sustantivas, no los problemas directamente de internacionalización. Internacionalización gana relevancia cuando le soluciona el problema a investigación, cuando le soluciona el problema académico, cuando le soluciona el problema a outreach. Ahí gana relevancia internacionalización y se vuelve mi persona to go. Se los digo yo que fui también jefe de relaciones internacionales por mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, a eso vamos, a eso vamos. ¿Cuál es el rol? El rol es ese. Yo siempre desarrollo un concepto que también quiero que se lo lleven en esta mañana, que es el concepto del knowledge broker. El concepto del knowledge broker. La persona que está en internacionalización es un knowledge broker. Tiene que hablar con los diplomáticos. Gracias. Tiene que hablar, espérate déjame los dos. Tiene que hablar con el diplomático. Tiene que hablar con el de la agencia. Tiene que hablar con el investigador. Tiene que hablar con el rector. Tiene que hablar con el de la asociación. Los discursos son diferentes para cada cual. Entonces, la persona que está en internacionalización es un knowledge broker y tiene que aprender a manejar a todo el mundo y poner a todo el mundo en sintonía con el problema core que tiene la universidad. Entonces, ¿cuál es esa habilidad que tenemos que manejar cuando estamos en internacionalización? Ser un habilidoso knowledge broker para poder llevar a cabo la solución a ese problema core que tiene mi universidad. Karina, no sé si quieres aportar ahí también a la pregunta de Loisa, que estuvo en verdad bastante buena esa pregunta. Sí, estuvo excelente y yo vuelvo a la institucionalidad que mencioné. O sea, en la medida que la institución, que la universidad tenga una estrategia de internacionalización, de diplomacia científica, que pueda, sobre la base de lo que dice Luisa, ¿no? Primero ordenar la casa para salir afuera, saber qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Ahí tengo un gran poder, digamos, a ver, lo voy a decir de alguna manera, de no dejar que el investigador actúe por sí solo sin hacerlo de la mano de la institución. ¿Y qué me refiero cuando es de la institución? Me refiero a un acuerdo marco que de algún modo planifique, que tenga una estrategia, un objetivo, un plan de acción, una implementación. ¿Qué herramientas tiene la universidad para implementar eso y con qué contraparte lo voy a hacer? Sí. Ahí viene la negociación y ahí viene la posibilidad de financiar. Y si no, a ver, en internacionales, el que pone plata decide, y eso lo sabemos. Entonces,
ahí entra el juego de decir, bueno, no tengo demasiados recursos, pero aporto esto, o en especie, o mis recursos humanos. Hay dos capacidades enormes que tiene América Latina y que el mundo lo sabe y lo vienen a buscar. ¿Por qué no siguen mirando a pesar de las dificultades y de la falta de financiación? Porque los recursos humanos en América Latina tienen una capacidad enorme, porque la Unión Europea tiene centros de investigación con equipamiento de primera línea vacíos, porque no tienen investigadores, y saben que van los latinoamericanos y hacen magia con esos equipos. Eso es parte de la cooperación, eso es parte de la sinergia y complementariedad que hay que encontrar entre una contraparte y la otra. Y otro aspecto es los recursos con los cuales nosotros contamos, recursos naturales, recursos de investigación, mismo territorios, como tenemos en Argentina y Chile, lugares específicos para mirar el cielo y la observación del cielo como no hay en otro lugar del planeta. Digo, hay una serie de recursos y capacidades que tenemos nosotros que, si bien no son financieras, pesan a la hora de negociar. Eso hay que tenerlo, saber cuáles son nuestras fortalezas, hacerlo podas, saber cuáles son nuestras fortalezas y oportunidades y salir a buscarlas. Totalmente, totalmente. Y aquí, por ejemplo, un rol que también, claro, que se puede adelantar desde la Oficina de Relaciones Internacionales, es ese mapeo de actividades, ese mapeo de espacios, ese mapeo también de personas a quien puedo influenciar. Ese es un mapeo que se puede hacer, particularmente desde el foro, porque el foro no es un solo gatico. Acá decimos una golondrina no hace verano. Ustedes son un montón, ¿ya? Entonces eso representa. Y mirar también, entonces, listo, nosotros como foro, ¿a quién vamos a influenciar? ¿Qué vamos a mover? ¿Qué problema core nos vamos a comprometer a darle con toda para buscar soluciones desde la diplomacia científica, ¿ok? ¿Ya? Y empezar a moverse con eso y ustedes se van a dar cuenta que esto es como un ripple effect. Esto, más gente empieza a buscarlo, empieza a decir, ven acá esto, ayúdame con esto. Y todos los días les va a llegar más cosas y ustedes van a estar luego en una posición y en un espacio de influencia que ustedes mismos ni se lo van a creer. Entonces, a eso voy. Y esto es una reivindicación también del rol del director o del gestor de relaciones internacionales. Porque nosotros estamos también en una posición de influencia particularmente frente a las agencias internacionales. Entonces, bueno, algunos objetivos para continuar acá con la presentación, que yo siempre digo, la presentación va ahí, yo hablo ahí sola. Eh, Esto es como ruido, bueno, como una imagen de fondo. Aquí algunos temas son el fortalecimiento de capacidades, creo que lo decía Juan, claro que sí, el tema de fortalecimiento de capacidades. Si bien, como decía Karina, lo vemos incluso en el informe de la RECIT, nosotros tenemos en verdad interesantes indicadores sobre el tema de talento humano, ya en la región, muy interesantes indicadores. Pues obviamente siempre hay posibilidades de fortalecer aún más las capacidades en investigación e innovación. El tema de la transferencia, ya el tema todavía de la formación de talento humano de alto nivel y la integración en redes globales de conocimiento. Porque cuando hablamos de diplomacia científica hay un ítem clave y es lo que se llama promotion o promoción de la ciencia, el marketing internacional de la ciencia. ¿Cómo estoy dando yo a conocer a nivel internacional la ciencia que yo hago en Argentina? ¿Ya? ¿Cómo estoy yo dando a conocer eso? ¿Tengo alguna estrategia? ¿Hay algún foro internacional? ¿Hay alguna estrategia de gobierno? No hay. Bueno, entonces, desde las asociaciones, desde los, no sé, boards, ¿qué se está haciendo para promocionar la ciencia argentina en el exterior? Ahorita alguien hablaba de un laboratorio compartido. Eso es interesante. Eso es interesante también. Entonces, esto es clave porque cuando hablamos de diplomacia científica, hablamos también de promocionar todas las capacidades internas que tenemos a nivel institucional hacia afuera.
Y obviamente yo voy a ser muy honesta con ustedes. Cuando yo estoy en diálogos así con personas a nivel internacional, pronto vamos a tener también en mi institución un Open Day virtual, vamos a invitar a gente para que puedan ver las capacidades institucionales. Yo de cada centro de investigación presento un solo proyecto, presento un solo proyecto. ¿Ya? Que hay otros proyectos, que hay otros investigadores, claro que sí. Pero los que tienen la proyección internacional, las capacidades para manejar esto, porque esto es el concepto de tener vasija, ¿no? No todo el mundo tiene vasija para contener una, una alianza estratégica internacional. Y eso es verdad, ustedes me darán la razón. No todo investigador, no todo grupo de investigación, no todo núcleo, no sé cómo le dirán allá, tiene la posibilidad de contener una alianza estratégica por años para proyectos, para investigación. No todos. No todos. Y eso está bien, claro, está bien, porque hay unos que sí pueden y otros que no pueden. Hay unos que pueden incluso con el fondo nacional o con el fondito territorial. Ey, está bien, eso no está mal. Pero yo tengo que tener en conjunto con la dirección de investigación, con los líderes a nivel institucional, tengo que tener este tipo de conversaciones a nivel internacional. ¿Cuáles son los proyectos que también, por ejemplo, si yo voy a un evento global, voy a presentar de mi universidad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos proyectos? Porque muchas veces no tenemos ni idea y presentamos ahí a la universidad como una carrandanga de actividades y de cosas. Pero en investigación siempre es bueno, mira, te quiero hablar de estos 5 proyectos estratégicos que tenemos como universidad. ¿Qué te parece en estas áreas? Tengo aquí un tema que aborda ecosistemas, manglares, con una serie de relacionamiento internacional muy interesante. Tengo este otro proyecto. Entonces, 5 proyectos, les hago ese ejercicio para las universidades grandes, puede ser poco más, ¿no? Pero para las universidades un poco más pequeñas, que ustedes tengan claro también como líderes de internacionalización, 5 proyectos core importantes en investigación que son los que con los que yo voy a vender mi universidad, con los que yo voy a promocionar la ciencia de mi universidad a nivel internacional. Ya cuando yo asista a estas ferias, a estas cuestiones que les gusta asistir a ustedes. Bueno, entonces, como les decía, cuatro elementos clave cuando hablamos de diplomacia científica en el sur global. Cooperación, acceso, atracción e influencia. Cooperación, que ya lo vimos, bueno, aquí tenemos todo el tema de cooperación científica internacional. El acceso también nos busca de alguna manera acceder a algo, ¿no? Ya puede ser a fondos, a expertos. La atracción es hacia adentro, ¿no? Traer hacia acá, ¿no? Que venga talento, que venga cosas acá, que me traigan cosas, que me traigan donaciones, por ejemplo. Recuerdo que hay muchas instituciones que trabajan, ejemplo, con grupos de diáspora científica y estos grupos les donan equipos. Les donan equipos. Equipos que, por ejemplo, en Estados Unidos ya están outdated, te lo pueden mandar. Te lo pueden mandar y te funciona divinamente, ¿ya? Y el tema de la influencia, que es lo que les decía también, influenciar policymakers, agencias, agendas también, porque puede influenciar agendas también. Y que tengamos claro desde las oficinas de relaciones internacionales, como decía Lovisa, o sea, yo me meto con, ejemplo, las personas que manejan internacionalización o la agenda internacional en las embajadas. Yo me meto con con Fulbright. Yo me meto con esto otro. Los investigadores en estas áreas core van a estar influenciando las agendas de estas organizaciones, de estas otras organizaciones. Los rectores van a estar, por ejemplo, los rectores atienden a foros internacionales como Boreal, bueno, tantos foros que atienden los rectores, entonces que ellos influencien esas agendas que normalmente tienen un impacto en las agendas regionales de educación superior y de investigación. Entonces, como se pueden dar cuenta, cada uno tiene un nivel de influencia diferente y eso requiere conversaciones internas
pisarse las mangueras, como decimos acá. Entonces, bueno, las redes también son súper importantes cuando hablamos de diplomacia científica. Las redes de todo tipo, las redes temáticas, las redes de investigación, las redes de verdad que mueven muchas cosas, ¿no? Porque las redes, cuando nosotros miramos la literatura nos habla de que las redes son parte del nuevo multilateralismo. Recordemos que ya hay muchas organizaciones multilaterales, hombre, que no tienen casi influencia, que han perdido mucho poder, que la gente, que han perdido mucha credibilidad. Pero las redes, particularmente las redes temáticas, cuando trabajan unos temas puntuales de investigación, normalmente se vuelven también grandes influenciadores en ese tema puntual. Entonces, bueno, como se han dado cuenta de esta discusión, a pesar de los avances, bueno, en las universidades del sur global enfrentamos ciertos retos, ¿no? Como la falta del financiamiento sostenido, particularmente en temas de investigación, la dependencia tecnológica. ¿A quién no le ha llegado también un correo en donde dicen, ay, te vamos a meter en este proyecto? Recientemente lo recibí más o menos en estos términos, en este proyecto de Horizonte Europa, pero vas tú como individuo, no va tu universidad, sino que va este y vas con esto. O sea, una serie de condiciones que yo digo, Dios mío. O sea, y esto lo vemos en el diario vivir. Este es el diario vivir. Entonces, ¿qué hace uno? Uno también les contesta, mi amor, no puedo ir en las condiciones que tú estás proponiendo, yo puedo ir en estas condiciones y bajo estos términos. Tómalo o déjalo, tómalo o déjalo, ¿ya? Entonces, esta conversación también es para que ustedes se den cuenta, porque muchas veces pensamos que estamos en una posición totalmente como en desventaja o algo así, o que tengo que hacer solamente lo que el financiador dice, o me tengo que chupar ese maltrato, o que me están haciendo parachute science. No necesariamente es así. No necesariamente es así. O sea, yo mismo puedo eh, establecer unos términos de referencia para la colaboración con mi universidad. Hay muchas instituciones que tienen incluso lineamientos frente al tema del neocolonialismo en la ciencia. Esto es un tema muy importante cuando estamos hablando de cooperación científica internacional. ¿Ya? Entonces, ese es un tema también como para reflexionar como de tarea. Y para cerrar, bueno, decirles que la diplomacia científica efectivamente es una acción muy relevante que nosotros podemos adelantar desde las oficinas de relaciones internacionales, desde las vicerrectorías de investigación, desde las direcciones y como se pueden dar cuenta, desde las diferentes posiciones a diferentes niveles para la solución de esos problemas y de esas situaciones que nos duelen en la ciencia latinoamericana en estos momentos. ¿Ya? Y decirles que nosotros como gestores, como directivos, tenemos la posibilidad de influenciar hasta cierto nivel, como les decía Karina, y en ciertos espacios estas agendas. En otros obviamente no vamos a poder. ¿Hay quien va a poder influenciar? El investigador. ¿Quién va a poder influenciar? El investigador. Porque si le dicen, como la situación que les acabo de decir, si les dicen desde el norte global, ay, tengo este proyecto de diplomacia científica, te quiero incluir, quiero hacer esto, pero vas a entrar en esta condición con esto, con esto, con esto, con esto, el investigador le tiene que contestar, vamos, yo entro si tú me quieres, pero bajo estas condiciones. ¿Te interesa bien? Si no, también. ¿Ok? Entonces, de eso se trata un poco los niveles de influencia. Como líder de internacionalización, influencio estos niveles, el investigador influencia estos otros niveles, el rector influencia estos otros niveles, el director de investigación influencia estos otros niveles. ¿Ok? Entonces, hasta ahí va mi presentación, Juan. Muchas gracias por la invitación y gracias Gracias. también a los compañeros. Gracias a ti, Luisa. Gracias, Luisa. Para hacer, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, y después vamos a hacer un breakcito de 5 o 10 minutos para tomar un café y pasamos con el que ya está con nosotros. Y si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, decir algo, de los que están conectados también. Sí, yo tengo un comentario, dos comentarios. Luisa, uno, no sé si me escuchas bien. Uno es
creo que uno de los temas para resolver el problema de la movilidad es enmarcarla en proyectos de investigación. Claro. Y la movilidad está enmarcada en un proyecto donde se presente un objetivo, un plan de acción, una justificación de que la misión sea de investigación y pueda reportar algún proyecto concreto, es una manera de que no quede simplemente en una movilidad de investigadores, nada más, que siempre reporte a la institución. Por eso la importancia de fortalecer los programas de manera institucional y que el investigador vaya representando a la institución y se sienta apoyado por su universidad, por su institución, y no vaya tanto por su interés particular. Digo, por esta cosa de los investigadores que también tienen mucho ego y que es mi proyecto y mi investigación y ya sabemos con quién estamos tratando, pero en la medida que esté fortalecida la estrategia de diplomacia científica y educativa de la universidad, creo que eso se puede encaminar, digamos. Sí, claro. Casualmente ayer estaba analizando los términos de referencia del programa Ecosnor aquí en Colombia. Estaba analizando el programa Ecosnor porque, bueno, estamos en una investigación que espero que más adelante tengamos la posibilidad de mostrarles algo también sobre esto. Y en ese proceso... ECOS es más que un programa de movilidad, es un programa de proyectos de investigación que incluyen movilidad. ¿Y dónde marcamos la institucionalidad? Cuando armás la convocatoria y le decís proyectos en estas áreas, estos sectores me interesan, con determinadas condiciones. La convocatoria, la institución pone su objetivo, su estrategia. Lo digo esto porque, bueno, de algún modo uno busca que esa movilidad de investigador se reporte. Y muchas veces esa vinculación bilateral entre los investigadores, que parece poquito, ha sido el puntapié, y ahí está mi gráfico de los distintos niveles de cooperación, para que terminen luego como socios en un consorcio en la Unión Europea. O sea, se conocen bilateralmente en el marco de un proyecto ECOS o con Alemania, y después esos mismos grupos de investigación integran consorcios para recibir una fuerte financiación de la Unión Europea. Entonces, también parece que esa relación bilateral es poco y, sin embargo, a través de los años puede significar mucho. Perdón. Así es. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Yo me tengo que retirar. Cualquier cosa, Juan, compártele a los compañeros mi WhatsApp, mi correo, si alguien tiene alguna duda, Por supuesto que sí. profundizar en estos temas. Excelente, Luisa, muchas gracias. Carolina, muchas gracias.